Pues sea usted también bienvenido, qué gusto poderlo ver, poderlo saludar este día. Pues yo quisiera llevarlo al Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 17, y quisiera leer con usted dos versículos, que es el versículo 17 y 18. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Repito, santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Fíjese que mirando un poco lo que sucede actualmente, hablando de un tema importante que tiene que ver con la espiritualidad, no sé si usted en algún momento lo haya analizado, qué es la espiritualidad. Pues vivimos en un tiempo en donde muchas personas hablan de la espiritualidad, es un tema de conversación, es un tema aún hasta, yo podría decirlo, cultural, que se está expresando y se está hablando, y próximas fechas pues usted verá muchos acontecimientos relacionados a esto del tema de la espiritualidad. Pero yo quiero definirle qué es la espiritualidad en esta mañana en base a la palabra de Dios y cómo es importante, pero también decirle que tiene un propósito y un objetivo. Eh, Fíjese que al escuchar tal vez estos temas que comúnmente se comparten o se hablan, pues muchos lo relacionan con el sentir paz, el tener tranquilidad, el seguir ciertas tradiciones, el seguir, el hacer buenas obras, el estar de alguna manera convencido de ciertas cosas, de ciertas circunstancias. Pero sin embargo la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que no todo lo que se dice ser de la espiritualidad es verdad. Y eso finalmente nos llega a entender sobre cómo nosotros como creyentes vamos desarrollando este ámbito en nuestras vidas. Y decirle que la espiritualidad es la consecuencia de la obra de Cristo en nuestras vidas. Desde ahí marca una diferencia muy grande sobre lo que de alguna manera se expresa allá afuera o se quiere comentar. Y ahí navegando en internet me encontré con un cuadro que ahorita quiero compartírselos. Es un cuadro muy sencillo, no lo hice yo, lo vi y me pareció como interesante en cuanto a este tema, por lo que dice y por lo que se menciona y por lo que de alguna manera a veces se cree que es la espiritualidad. Y bueno, ahí en el cuadro, bueno, está dividido en tres partes, bueno, cuatro, con los subtítulos que vienen viéndolo ustedes del lado izquierdo. Viene aspecto, espiritualidad bíblica, espiritualidad general o religiosa y bueno, espiritualidad en nuestro país, ¿no? Cómo nuestro país de alguna manera también maneja, y creo que de los países más que denotan mucho en este tema, pues es México por todas las tradiciones y la cultura que tiene. Y solo quiero comentarle precisamente sobre esto, al decirle qué denota de manera natural este aspecto de la espiritualidad. En el aspecto general, dice aquí que tiene que ver con una cierta filosofía personal. Hay mucha información que se maneja de esto. Hay gente que se dedica a trabajar el área espiritual. Esto de la autoayuda, esto del autoconocimiento, esto del bienestar emocional, y no sé, últimamente me he topado con temas de la salud mental en la iglesia y me pregunto qué tanto se relaciona eso realmente con la verdadera espiritualidad. Y digamos ya en nuestro país pues habla acerca de esta idolatría, si lo queremos llamar así, como el manejo de todos estos ritos y estas tradiciones y estas costumbres que hay, y que de alguna manera identifica y da una identidad, hablando tal vez de nuestro país. Pero la palabra de Dios es muy clara y ella expresa realmente a qué se refiere cuando hablamos del aspecto o del tema, hablándolo, de la espiritualidad. Y yo quiero entrar en tema con esto. Esto solo quería hacer como una pequeña introducción para de alguna manera verlo con usted. Y dice en Juan 17:7 que dice, santificaos en tu verdad, dice, tu palabra es verdad. Y aquí, desde aquí podemos ver que
hay una verdadera espiritualidad bíblica que nos habla y nos expresa precisamente sobre lo que es, qué base tiene, qué fundamento es. Y puedo expresarle que aquí no está hablando de un sentido emocional, de un sentido de criterio, de opinión personal. No tiene que ver con la parte, últimamente están mencionando esto de la subjetividad. Todo es subjetivo, todo es relativo. No hay algo concreto, cada verdad es valorada, es puesta a la misma altura, tiene la misma autoridad y qué peligro es hablar acerca de la subjetividad, porque en ella al final se convierte en un criterio para medir las cosas, para expresar si algo es correcto o es incorrecto. Y de alguna manera esto pues nos hace sentir, nos hace pensar, nos hace percibir las cosas y de alguna manera creemos. Y hay algo muy interesante, cómo esto a veces empieza a permear en la iglesia y escuchamos hablar cuando decimos, es que Dios me habló, o Dios me dijo, o Dios me expresó, Dios me confirmó. Y finalmente habrá que analizar bien eso, porque precisamente al hablar del criterio, al hablar de nuestra mente, de nuestro corazón, pues hablar de esto de la subjetividad es eso precisamente, caer en cuenta que nosotros percibimos, nosotros lo entendemos, nosotros lo conceptualizamos de esa manera, hacia nuestra forma, hacia nuestra manera de pensar. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Y eso lo hemos estado viendo. Dice, engañoso es el corazón, muy engañoso, ¿no? Cuando hablamos del corazón, pues es una realidad humana, una realidad espiritual que lo expresa en toda la palabra de Dios, pero es lo que nosotros vivimos constantemente. Entonces, los cimientos, yo en esta tarde ya quisiera hablarle acerca de las condiciones de la verdadera espiritualidad. ¿Cuáles son esas condiciones necesarias, vitales, para que esta verdadera espiritualidad, y déjeme decirle que la espiritualidad es una consecuencia práctica de nuestra vida espiritual? O sea, no es un concepto, es algo que vivimos constantemente, es algo que va dando lugar y se va expresando en todo lo que nosotros vivimos, en lo que hacemos, en lo que actuamos, cómo somos, y precisamente esto define nuestra identidad también, que es algo muy interesante. Quiero hablarles de una primera condición que me pareció muy interesante y muy importante y muy valiosa. La verdadera espiritualidad se basa, y yo creo que lo hemos escuchado mucho, en la palabra de Dios. Cuando habla aquí Juan acerca de este último capítulo, usted lo puede leer, y el capítulo 17 prácticamente estamos hablando que ya son los últimos momentos del Señor Jesucristo antes de ser llevado a la cruz y antes de ser llevar este sacrificio al último plano que es la cruz. Y Él empieza a hacer esta oración, que esta oración hace por todos aquellos por los que van a creer en Él y por los que han creído en ese momento en Él y los que vendrán a creer más adelante. Se dice que esta oración no solo fue una oración para el momento en el que se encontraba, sino también era una oración pastoral que viene más adelante para toda la iglesia que se iba a añadir posteriormente. Entonces, si usted tiene la posibilidad de leerla, pues se dará cuenta de todo lo que el Señor Jesús hace en esta oración, o que expresa esta oración con el Padre, para de alguna manera expresarle el cuidado y la protección que tenía por los que estaban creyendo en ese momento y los que iban a venir más adelante, que en este caso pues somos todos nosotros, la iglesia. ¿Por qué la espiritualidad tiene que basarse en la palabra de Dios? Yo creo que hay muchas referencias, hay muchas citas que nos hablan acerca de lo importante que es la palabra de Dios, lo indispensable que es estar constantemente en ella, los beneficios que tiene, la forma en cómo nosotros nos vamos relacionando con ella y cómo ella va teniendo el lugar en nuestras vidas y ella se va desarrollando y va desarrollando en nuestras vidas esto de la espiritualidad. En el Salmo 119, 105, y lo hemos estado leyendo, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vemos qué importante es la palabra de Dios, vemos lo necesario que es y el propósito que tiene para nosotros. Y en Mateo 7:24 también habla acerca, dice: cualquiera pues
que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, si nos damos cuenta, la palabra es una guía, es una dirección para el creyente. Podemos decir que es el único fundamento, hermano, seguro, objetivo, que revela la personalidad de Dios. Muchos a veces queremos conocer a Dios por medio de información que nos pueden dar o de cosas que vemos comúnmente. Pero realmente la certeza que la palabra de Dios tiene, la objetividad que ella tiene, pues de alguna manera nos da precisamente a conocer quién es Dios, quién es Él, qué ha hecho, y sobre todo esto nos hace a nosotros creer y vivir correctamente. Usted y yo no podemos conocer a Dios de otra manera. Fíjese que algo que ha surgido mucho y se ha dado mucho es esta parte de la intuición o esto del sentimentalismo de querer conocer a Dios en base a ello. Y de alguna manera cuando uno empieza a sentir o expresan estas emociones o estos sentimientos de decir, ay, sentí muy bonito y estuvo muy padre y todo, pero eso es fugaz, eso se va, eso no se queda. Y de alguna manera conocerlo de esa manera es muy peligroso, es un riesgo, porque de alguna manera no es una forma certera de poder saber quién es el Señor, quién es Dios. Entonces, su palabra es una palabra viva, una palabra eficaz, y de alguna manera no lo estoy definiendo solamente en el hecho de conocer su contenido o conocer cuántos libros en la Biblia hay o cuántos autores tenemos, sino es la interacción que tenemos con la palabra de Dios. Creo que ya últimamente usted puede buscar en sus dispositivos, en internet y toda información muy, muy valiosa acerca de la palabra de Dios. Hablar acerca de los concilios que se hicieron para integrar precisamente esta palabra que hoy tenemos. En su momento, cuando el apóstol Pablo empezó su ministerio y empezó a compartirle a los gentiles, mucho en la historia se dice que él utilizó varios libros del Antiguo Testamento y algunas partes del Nuevo Testamento que le ayudaron a compartir a las iglesias en todo lo que fue Asia y Europa, en donde él compartió, y él siempre llevaba la palabra. Entonces nos damos cuenta de lo importante que es, porque en la palabra no podemos tener opinión, no podemos tener una opinión o una intuición sobre ella. La palabra es muy clara, la palabra habla, la palabra dice, la palabra determina. Por eso la llama tu palabra es verdad. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando acerca de la verdad de Dios. Usted no sé si le ha pasado que cuando quiere conocer a una persona, si la persona no se deja conocer, ¿qué tanto podemos conocer de la persona? ¿Podemos conocerla totalmente? ¿No? Hay una interacción comunicativa en ese proceso de relación, en donde podemos irnos conociendo, podemos ir aprendiendo acerca de la otra persona. Entonces déjeme decirle que la palabra de Dios es la forma en cómo el Señor se demuestra, se expresa, y usted puede conocerlo en esa interacción con Él. Y en ese sentido, pues la palabra es viva, dice, la palabra es eficaz, la palabra llega hasta lo más profundo. Y últimamente también hemos denotado que, o al menos me ha tocado ver, y no lo haga, si usted no vea predicaciones en otro lado, sino ahí tenemos nuestro canal de YouTube, y uno puede darse cuenta que la base de ciertas predicaciones, de ciertas enseñanzas, no son la palabra. Y eso genera pues mucha confusión, pero a la vez también genera mucho ánimo de la motivación. Y llega solamente a cuestiones como muy superficiales. Y últimamente la palabra ha sido más bien descartada para que de alguna manera solamente lleguen cosas y aspectos emocionales, mentales, que le vienen a dar solamente una apariencia de verdad a las cosas que se están expresando, se están hablando. Entonces, en la espiritualidad va siendo moldeada por la palabra de Dios, va siendo expresada por la palabra de Dios. Yo hace algunas participaciones anteriores, yo le decía que si le hacía una pregunta, que si usted consideraba que es importante la palabra de Dios, probablemente el 100% diríamos que sí, es muy importante, es fundamental. Pero en la realidad a veces eso cambia. Porque sí es una realidad,
pensamos o creemos que está constantemente en nosotros, está constantemente interactuando con la palabra de Dios, interactuando con lo que ha dicho el Señor en todo este tiempo que estamos, hasta podernos ver nuevamente el próximo domingo o el próximo viernes. Pero la realidad es que muchas veces pues no se toma. Tenemos un principio, pero ese principio no es un principio real o verdadero sobre la forma en cómo la palabra tiene que tener un lugar en nuestras vidas. Entonces yo le decía que no podemos conocer a Dios por una intuición o por un sentimiento. La forma más clara es que podemos conocerlo a través de su palabra. Él decidió darnos su palabra, Él la dejó escrita para nosotros. Y el dejarla, pues a través de ella podemos percibir. Fíjese que en Primera de Pedro nos habla acerca de en Primera de Pedro 2:2, y quiero leérselo, habla acerca precisamente de cómo es la actitud de este deseo de la palabra de Dios, que dice de la siguiente manera: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y que, bueno, sigue el versículo 3, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Entonces dice, desead como niños recién nacidos. ¿Usted ha visto a los bebés cómo se ponen cuando no les dan su leche? ¿Ha visto cómo lloran, cómo se desesperan y cómo hasta ustedes dicen, ya, ¿no? Pero fíjense cómo la parte del deseo, de la necesidad que se pueda tener. Cuando la espiritualidad se va desarrollando, hermano, cuando la espiritualidad va teniendo un lugar, va sucediendo esto. Va creciendo un deseo, va creciendo un anhelo, va creciendo una necesidad por tener el contacto con la palabra de Dios. Dice que esta leche espiritual que viene aquí, pues no es adulterada, tiene un propósito. Dice, viene para que crezcamos en la salvación. Entonces, también nos habla acerca de una actitud. Fíjese que recordando un poco esta parte del cuadrito que yo les enseñaba hace un momento, bueno, yo le he compartido que yo vengo del estado de Veracruz y mucha de mi familia de allá pues son de comunidades indígenas ellos. Y ellos tienen ritos muy específicos sobre esas comunidades que alaban al cielo, que alaban el agua, la tierra y bueno, muchas cosas con respecto a eso. Y algo muy curioso y que mucho hacía mi abuelita era agarrar la Biblia y leer algo para después empezar a hacer todos estos ritos que ella tenía. Le voy a confesar, nunca le pregunté por qué lo hacían ni por qué lo hacían de esa manera. Pero me daba cuenta que mucho de lo que mucho de lo que se hace en la espiritualidad mal enfocada es mezclar cosas aparentemente espirituales con humanas. Y eso finalmente genera toda una situación muy fuera de lugar. El caso que yo veo actualmente con eso es de que pues se promueve, se defiende y se establece como parte de la identidad de una nación o de un país. Cuando precisamente esto pues va fuera totalmente del objetivo de lo que la espiritualidad es. Entonces, si nos damos cuenta, esto tan importante que tiene que ver directamente con la base de la palabra de Dios, tiene que ver también con esta actitud y con este deseo. Yo le decía que el principio de la espiritualidad precisamente es este encuentro, este deseo, este anhelo que tenemos por la obra de nuestro Señor Jesucristo y que por consecuencia se va dando, se va desarrollando, va creciendo y se va nutriendo. Fíjese que en Efesios 4:14 también habla acerca de una actitud muy importante sobre este deseo que tenemos en cuanto a la palabra de Dios. Dice Efesios 4:14, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, si nos damos cuenta también este criterio sobre la estabilidad o la fortaleza que la palabra tiene, y fíjese que era muy complejo, porque en ese tiempo el Señor Jesús, en el capítulo 17, si usted
anteriormente va estudiando, va revisando, va profundizando de las personas a las que se tiene que enfrentar y que estas personas iban en contra del Señor Jesús buscando atacarlo. Hablar de los escribas, hablar de los fariseos, hablar de los herodianos, hablar de los ancianos y de todo este grupo sectario, vamos a llamarlo así por la forma en cómo ellos estaban llevando a cabo las cosas en el pueblo de Israel, pues nos damos cuenta que ellos sabían muy bien lo que decían, sabían muy bien lo que estaban haciendo, tenían muy bien entendidas muchas cosas en cuanto a la palabra y de alguna manera el acompañamiento que el Señor Jesús le dio a los discípulos en todo este tiempo, pues hacía ver precisamente todas esas carencias, esas faltas, esas áreas grises sobre cómo se iba utilizando la palabra de Dios con estas personas que de alguna manera eran encargados del pueblo de Dios. Entonces, podemos ver que también se puede caer en una equivocación en la espiritualidad a la hora de utilizar la palabra de Dios de una manera equivocada. Y esto de alguna manera pues trae consecuencias. Y el Señor Jesús fue lo que deliberadamente iba constantemente acusando a estos hombres ante estas situaciones fraudulentas que iban buscando atacar al Señor Jesús. Entonces dice aquí el Salmo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces podemos ver que la espiritualidad debe tener un desarrollo en la palabra de Dios. Debe de tener un desarrollo en la palabra de Dios, porque eso le va a dar el entendimiento, le va a dar la correcta, el correcto asentamiento de lo que de alguna manera nos está tratando de decir la palabra de Dios. Y fíjese que algo también muy interesante, que fue directamente en un inicio a atacar el enemigo en el huerto del Edén con Adán y Eva. El enemigo iba atacando las palabras de Dios. Usted no sé si se acuerde cuando están en el huerto, está Adán y Eva, y el Señor les da un mandato, les da una instrucción. Y el enemigo va y transgiversa totalmente esa instrucción. Dice, ¿cómo que no lo pueden tocar? ¿No? ¿Cómo que no lo pueden? Y entonces, de alguna manera, si la palabra no está asentada realmente como es, como debe de ser, pues de alguna manera pudiera haber esta mala interpretación o esta mala forma de comprender o de entender lo que es la palabra de Dios. Entonces, es el fundamento seguro, es el fundamento objetivo, es la revelación de Dios para conocerlo, creer y vivir correctamente. Quiero hablarle nuevamente ahora de otra condición importante, de otro aspecto importante que la espiritualidad debe de considerar y que no debe de caer en manos de esto. La verdadera espiritualidad no sigue criterios humanos, no sigue aspectos o opiniones de los seres humanos. Fíjese que en Proverbios 14:12, va a pasar en la pantalla, no se preocupe, menciona: hay caminos que el hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Aquí, bueno, puedo denotarle que el ser humano tiene tres criterios en contra. El ser humano, como nosotros como personas, tenemos tres aspectos que van como en contra de nosotros por esa parte humana que tenemos. La primera es la limitación que tenemos como seres humanos. Usted sabe que en la carne el ser humano como tal es muy limitado en todos los aspectos, tanto en capacidades como habilidades, como en formas de ser y de actuar. Tenemos una limitación muy grande y al final, pues eso no nos deja abarcar todo lo que de alguna manera quisiéramos abarcar, y que precisamente eso pone una barrera muy grande en nosotros al no saberlo, al no tenerlo, al no entenderlo. Yo podría hablarle, no sé, de matemáticas básicas, pero yo no le podría hablar de álgebra avanzada o de algunos conocimientos ya muy específicos, muy especializados. Y tal vez ahorita ya no lo aprendería, se me haría como muy complicado. Entonces, pero al final esta limitación que tenemos, pues también se expresa en la parte espiritual. O sea, no podemos abarcar todo porque nuestro proceso de santificación, nuestro proceso de desarrollo espiritual, pues nos va pidiendo esa constancia y nos va pidiendo ese desarrollo. Entonces, en esa limitación que nosotros tenemos, pues ya es una primera barrera a la que nos enfrentamos. Otra gran barrera en la que nosotros estamos muy inmersos es la condición de pecado.
vemos nosotros que esa condición pues sigue en nosotros. Hemos recibido el regalo de parte de Dios de la salvación, pero aún continúa esta naturaleza humana, esta carnalidad, y que también es una condicionante, que en este criterio humano, en este criterio natural, que si esto no se empieza a desarrollar, no se empieza a crecer en lo espiritual, pues eso va a ganar y va a tomar un lugar. Entonces, la condición que nosotros tenemos también es una limitante muy observable que se tiene, y que al final, pues nosotros delante de esto, pues estamos muy limitados. Y por último, yo noté que somos muy cambiantes, cambiamos mucho. Hay algo que nos interesa y posteriormente terminamos y después ya no lo queremos o ya no lo tenemos o ya no lo queremos. Hablando tal vez en ciertas situaciones, por ejemplo, con los niños, cuando ellos quieren algo y están aferrados a ese algo que ellos quieren y lo obtienen, ya lo dejan y buscan otra cosa. No sé si los han visto, ¿no? O sea, el objeto de su deseo cambia cuando ya lo tienen y buscan otra cosa para poder estar buscando tenerlo. Entonces, mucho de esto tiene que ver con nuestra propia condición. El humano por sí solo no es una base confiable en la vida espiritual. ¿Cómo es nuestro criterio? ¿Cómo es nuestra manera de pensar? ¿Cómo somos nosotros? Yo le leía hace un momento a Jeremías cuando decíamos acerca de que el engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y en ello, pues nosotros estamos muy presentes sobre nuestra propia condición. Veíamos hace algunas predicaciones, participaciones anteriores sobre Saúl, el rey Saúl, y veíamos precisamente cómo en un momento fue desarrollándose, fue gobernando el pueblo de Israel y posteriormente, pues en su propio criterio, en su propio corazón, empezó a tomar decisiones. Y esas decisiones, pues usted sabe cómo acabaron, cómo terminaron. Y el hombre, pues de alguna manera terminó con consecuencias muy delicadas, fuera totalmente del propósito de Dios. Entonces, podemos decir que esta verdadera espiritualidad no puede recaer en esto, no puede recaer en una condición humana, en una realidad humana, porque al final la revelación de Dios y la condición humana no pueden convivir, no pueden estar juntos, no pueden estar trabajando a la par, porque dice en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Se han de discernir espiritualmente. Entonces, si nos damos cuenta, esta condición natural, esta condición carnal, pues de alguna manera se queda muy limitada por estos aspectos, y que este desarrollo espiritual que vamos teniendo no lo podemos basar en ello. No lo podemos basar en ello porque al final va totalmente a hacernos creer que vamos por buen camino, que vamos desarrollándonos de una manera correcta. Sin embargo, no es de esa manera. Entonces, viendo la palabra de Dios, viendo esto del criterio humano, de la naturaleza humana, pues nos damos cuenta que la espiritualidad enfrenta muchas situaciones que a la par quieren que esto no se pueda desarrollar de una manera correcta, de una manera que pudiera darle el sentido y la prosperidad que deba de tener. Y quiero cerrar en este punto con el último, que también me parece importante. La verdadera espiritualidad requiere de un conocimiento verdadero de Dios. Y usted me va a decir, bueno, pero tenemos la palabra de Dios, tenemos los estudios de la palabra y pero déjeme decirle que el verdadero conocimiento de Dios tiene una naturaleza muy importante y unos criterios muy específicos. Dice Romanos 10:2, quiero leerle desde el 1 para que me acompañe. Romanos 10 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, esto lo escribe el apóstol Pablo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ya vemos desde aquí las intenciones del apóstol Pablo, cuáles son sus verdaderas intenciones, cuál es su deseo, cuál es su amor hacia la iglesia en Roma, y les expresa estas palabras de esta manera, diciendo que vienen desde el fondo de su corazón para la salvación. Esta oración tiene un fundamento que es el amor
en la razón de su corazón transformado para esta salvación. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y a mí me llama mucho la atención esto. Dice, doy testimonio de que tienen celo de Dios, de que buscan a Dios, tienen ese respeto a Dios, pero no conforme a ciencia. Fíjese que en la versión Dios habla hoy, dice aquí, hermanos, el deseo de mi corazón y de mi oración a Dios por los israelitas es que alcancen la salvación. En su favor puedo decir, en el favor de la iglesia en Roma, dice, en su favor puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios, solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento de Dios. Entonces hay algo muy, muy, muy profundo en el apóstol Pablo que dice que aquí está hablando acerca de un real conocimiento de Dios, de un verdadero conocimiento de Dios. Y lo está exponiendo porque aquí estas personas tenían un celo de Dios, tenían un compromiso con Dios, estaban entusiasmados de servirle a Dios, pero no tenían un conocimiento real de Dios. ¿Cómo puede ser esto posible? Quiero darle 2 ejemplos. El primero es el apóstol Pablo. Si usted recuerda, antes de ser Pablo era Saulo. Y yo le pregunto, del 1 al 10, ¿cuánto conocía de la ley de Dios Saulo? 10, ¿no? Podemos decir que era conocedor, hasta más allá, ¿no? Él da sus credenciales y él da todo esto de todo lo que él hacía. Podemos decir que tiene un conocimiento de Dios, un completo conocimiento de la ley, un completo conocimiento de las tradiciones. Saulo como tal, a los ojos de las personas, y en este caso de los fariseos, de los escribas, ¿Saulo servía a Dios? Para los ojos de los fariseos, todas estas personas, sí, ¿no? Podemos decir que sí servía a Dios. Tenía un celo muy grande por Dios, buscaba a Dios. Decía que él era fariseo de fariseos. No sé si usted en algún momento, y ojalá que tenga la oportunidad, en el exilio, en el tiempo de Daniel, nacen los fariseos en ese momento. Ese es el tiempo aproximado en el que nacen ellos. Y se habla precisamente de la forma en cómo ellos empezaban a atender el estudio de la palabra en ese tiempo. Y era tan minuciosa la forma en cómo ellos se preparaban para poder leer la ley de Dios, prepararla y expresarla, que con decirle que el lavado de manos, la ropa, la mentalidad, tenían que ir muy bien preparados para poder hacer eso. Posteriormente vienen los escribas, que también son otras personas, por la formación que tienen, puedo decirle que son personas muy pulcras en lo que hacen. Entonces, Saulo pues tenía estas características, tenía este celo, tenía este entusiasmo, servía de esa manera, y con eso él pensaba que mantenía una espiritualidad. Podemos decir que la mantenía, ¿no? Una espiritualidad en el plano en el que él se movía, en el plano en el que estaba. Pero sin embargo, déjeme decirle que el verdadero conocimiento de Dios no lo tenía. No tenía realmente el conocimiento de Dios, que le pudiera dar en ese momento una vida espiritual, un desarrollo espiritual. Entonces, Pablo describe en todas sus cartas, y ustedes pueden leerlas en Romanos, en Gálatas, que decía él que él estaba muy apegado a esas tradiciones, a esa cultura, a ese desarrollo intelectual que él tenía, pero que finalmente él reconoce en su encuentro con el Señor que eso no era realmente el verdadero conocimiento que tenía de Dios. Entonces, Pablo, ubicándolo en Romanos, Pablo describe el celo sincero de este pueblo, de esta iglesia, pero es un celo basado en el desconocimiento de Dios, basado en la ignorancia de Dios. Usted puede leer más adelante porque se habla de un tema muy específico que tiene que ver con la justicia de Dios y de alguna manera cómo en Roma se está justificando el hecho de que el sacrificio de Cristo no es suficiente
para darle salvación al pueblo, y es por eso que el apóstol Pablo habla de esto, expresa esta palabra al decirles que ustedes tienen celo de Dios, anhelan servirle a Dios, pero no conocen a Dios. Entonces, la falta verdadera del conocimiento de Dios, pues de alguna manera nos hace tener impulsos incorrectos al servirle. Nos enfocamos en otros aspectos que no son relacionados a Dios y nos hace caer solamente en un saber o en un entender, pero en la interpretación de cada uno de nosotros. ¿Dos personas me pueden ayudar? ¿Sí? Charlie, ¿me puedes ayudar con Filipenses 3:6? Y Vale, con Gálatas 1:13 y 14, por favor. ¿Qué hacía el apóstol Pablo cuando era Saulo con esta falta de conocimiento real de Dios? ¿Cuál era su forma? ¿Cómo actuaba una persona en base a este desconocimiento de Dios correcto? En base a y ahorita le voy a decir qué es realmente el conocimiento de Dios, pero ¿cuál era su forma o su manera de actuar, de dirigirse ante esta ignorancia? Voy a llamarlo así, esta ignorancia del conocimiento de Dios. Filipenses 3:6. Ok, si se dan cuenta, el apóstol Pablo nos cuenta cómo era su actuar, su hacer, sobre este conocimiento que él tenía de las tradiciones, de la ley, y cómo se expresaba, cómo se desarrollaba él, cómo de alguna manera vivía el apóstol Pablo, y qué impulso tenía o qué impulso le daba a este desconocimiento real de quién es Dios. Déjeme decirle que el conocimiento verdadero en Dios y el desconocimiento verdadero en Dios nos va a hacer actuar en alguna o en otra forma. Y en ese desconocimiento podemos, a través de lo que yo le decía hace un momento, de la intuición, del desconocimiento, de nuestro criterio, es como vamos a actuar. Y en base al conocimiento también vamos a tener una reacción, un hacer. La espiritualidad no es algo pasivo, es algo que es activo y que va desarrollándose y se va actuando y va expresándose. Gálatas 1:13 y 14, por favor. Ok, y si nos damos cuenta aquí, Pablo pues nos habla, nos expresa de todo esto que él, en lo que vivía, en lo que él hacía. Déjeme decirle que el verdadero conocimiento de Dios no depende de una intelectualidad, no depende de un saber o de una información. ¿De qué depende el verdadero conocimiento de Dios? Y quiero leérselo en Juan 17. ¿De qué depende el verdadero conocimiento de Dios? Juan 17, unos versículos antes del 17 que les había leído, Juan 17:3. ¿De qué depende este verdadero conocimiento de Dios? ¿Qué es el real conocimiento de Dios? Dice el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El verdadero conocimiento de Dios nace precisamente de una relación, de una comunión, de una experiencia real con Dios que nos permite verdaderamente tener la certeza de quién es Dios. La certeza de quién es Dios. Entonces, cuando hablamos de este conocimiento, pues el apóstol Pablo tenía mucho conocimiento, tenía mucho saber, tenía conceptos, términos. Usted, creo que de las cartas más profundas que uno puede leer y que las expresa en un lenguaje muy entendible para las iglesias, es la carta a los Romanos. Tiene una profundidad muy grande, muy, voy a decirlo así, muy teológica, pero que de alguna manera trata de explicar cosas y misterios que de alguna manera en el entendimiento natural podrían, como bien lo decíamos en Corintios, ser locura. Entonces, aquí dice Juan que este verdadero conocimiento es conocerlo a Él y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de alguna manera, la relación con nuestro Señor es lo que nos va a dar realmente un conocimiento correcto, un conocimiento real, una experiencia real con Él. Podemos creer que conocemos a Dios por un criterio, por una información. Ahí están los fariseos, los escribas, aún el mismo apóstol Pablo. Pero sin embargo,
tener un conocimiento no es suficiente. Dice aquí que es basado en una experiencia, basado en una realidad, basado en una relación. Entonces, cuando usted, y bueno, yo lo veo por ejemplo en las amistades, ¿no? Cuando usted tiene una amistad, pues con la persona con la que tiene la amistad, usted la conoce en base a una comunicación, a una relación, a una realidad con la que está con esa persona. Y usted puede decir si esa persona es cumplida, si es respetuosa, si es inteligente, porque ha interactuado con esa persona, está con esa persona y la conoce y sabe. Cuando llegue alguien a querer darle un chisme de esa persona, pues usted puede decir, ah, sí es cierto. O puede decir, no, no es cierto, ¿no? Porque es en base a ese conocimiento, a esa relación. Yo puedo saber mucho acerca del desarrollo de los niños, puedo decirles qué etapas van desarrollando, se van creciendo, pero solamente eso se puede comprobar ya cuando uno está viendo la realidad con estos niños, y así se lo comparto, ¿no? Es estas etapas en las que él va descubriendo, va buscando, se va emocionando por descubrir cosas nuevas, que en los libros lo hablan, pero cuando uno ya lo empieza a ver y lo empieza a comprobar y empieza a interactuar con ese tipo de relaciones, pues va teniendo un conocimiento real y verdadero de lo que uno va viendo, va visualizando sobre eso. Entonces, no podemos basar el conocimiento de Dios en una tradición, en una costumbre, en un venir. Podemos venir aquí y estar aquí, pero sin embargo podemos venir con otras intenciones o con otro propósito. Y fíjese qué delicado es la falta del conocimiento de Dios, porque de alguna manera sin ese conocimiento, pues estamos a expensas de solamente tener una información y podemos caer en varios aspectos negativos sobre esto. Quiero leerles en Oseas 4:6, ya voy cerrando en este punto, y que es un reflejo un poco de lo que habla el apóstol Pablo aquí en Romanos, que el problema del celo sin conocimiento trae una decadencia espiritual. Y mire lo que habla Oseas aquí en el profeta menor, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. Entonces, ¿qué estaba pasando en ese tiempo con el pueblo? Pues estaban alejando totalmente de la experiencia de la relación con Dios. Estaban tomando sus propias decisiones, estaban viviendo, estaban llevando su vida familiar en su forma y en su manera, en el criterio de cada uno de los del pueblo. Y bueno, empezaron a separarse realmente de esta relación. ¿Y qué dice aquí? Que mi pueblo fue destruido por la falta de esa relación, por la falta de esa comunión y de alguna manera porque desecharon el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué significa conocer a Dios? ¿Qué significa este conocimiento? Pues significa que por medio de esta relación nosotros podemos entender y comprender progresivamente este pensamiento de Dios. Tenemos la posibilidad de la obediencia, tenemos la voluntad de hacer su voluntad y de vivir conforme a esta verdad. Entonces, esos beneficios que nos da este verdadero conocimiento tienen que ver mucho con el que nosotros nos podamos acercar realmente a Dios de la manera correcta, así como lo dice en Juan, y venir con ese propósito y ese entendimiento. Hay consecuencias, así es, de esto que no se va dando, pero que al final la verdadera espiritualidad tiene un resultado. Y yo quisiera terminar igual ahí en Juan 17. La verdadera espiritualidad tiene un propósito. Dice el versículo 17 y 18 nuevamente, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el 18 viene un propósito muy importante, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. La espiritualidad, hermano, tiene un propósito divino. Aquí el Señor Jesús habla y dice que como Él fue enviado con ese propósito y con ese objetivo, ahora los discípulos van a ser enviados con ese mismo propósito y con ese objetivo que es extender el reino de Dios. Entonces, su espiritualidad
que va desarrollando, que va creciendo, sí es para, no tanto para que nos vaya bien, para que estemos bien, para que nos sintamos bien. Tiene un propósito divino. Hay una consecuencia de eso y es muy beneficiosa. Pero el principal objetivo de esto es la misión que Él nos ha dado, de poder compartir, de poder hablar, de poder expresar las bondades de Dios. Por eso cuando habla aquí en este capítulo de que no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, y dice que Él, aquí mismo también nos dice que Él no nos va a quitar del mundo. Pero sin embargo dice, yo he vencido al mundo. Entonces, la importancia de la espiritualidad de nuestras vidas es reflejar, actuar conforme a esta verdad, conforme a la representación del carácter de Cristo. Jesús enfrentó muchos rechazos, nosotros probablemente también. La vida del creyente pues no es un accidente, es un propósito, tiene un propósito. Y en esto la espiritualidad es cómo se va desarrollando. Entonces, si su deseo en su corazón es hacer la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Dios, la espiritualidad de cada uno de nosotros es muy importante. Y es tan importante porque en ella se va a cumplir sus propósitos y su voluntad. Y hay que ir desarrollando, hay que ir creciendo, hay que ir madurándola, porque en esto no solamente cambió la vida del apóstol Pablo, también le dio el sentido y el propósito a su vida. Yo le invito a que cierre sus ojos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Señor, en esta tarde primeramente queremos agradecerte por este tiempo. Ayúdanos a ser conscientes de esta ayuda que nos has dado, de esto que ya cada uno de nosotros tenemos, que es tu palabra, que es la obra de tu Espíritu Santo, que es la iglesia que tenemos aquí, porque son maneras y formas en las que tú te comunicas con cada uno de nosotros. Nos has dado la libertad al conocerte, has salvado nuestras vidas de las cosas vanas, de las cosas sin sentido. Y hoy tenemos la oportunidad de avanzar y de seguir caminando. Nuestra vida no es una coincidencia, no es un accidente, no es algo sin importancia, es muy valiosa. Porque por medio de tu iglesia, por medio de tu pueblo, es como tú compartes, expresas tu carácter, compartes tu salvación, Señor, la salvación que nos has dado. Pero todo se va a desarrollar en un compromiso real y verdadero con este proceso de santificación, con este proceso de espiritualidad que cada uno de nosotros vamos teniendo. Es un regalo tan maravilloso, es un regalo tan grande, es un regalo inmensamente enorme. El pensar que ya no estamos sujetos a deseos, oprimidos por situaciones humanas, sino hoy realmente podemos ser libres de eso y obedecer y caminar y poder demostrar tu carácter y poder decir que nos has amado con amor sacrificial, con amor puro, con amor real, con amor verdadero. Hoy tenemos esto delante de ti, Señor, reconociendo que tú nos los has dado. Ayúdanos a aprovecharlo, ayúdanos a cuidarlo, a protegerlo, porque ya lo tenemos, ya está. ¿Qué más necesitamos? Gracias, Señor. Gracias, gracias. Y no nos queda solo alabarte, honrarte, glorificarte. Límpianos.
Haznos puros delante de ti. Y que así como nos has dado esta libertad, gracias al apartarnos para ti, hoy queremos honrarte con nuestras vidas y solo decir que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Hacedor, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti sea toda la gloria, Señor, toda la honra y todo el poder. Gracias, gracias, gracias. Amén. Pues estamos despedidos. Si no ha saludado a alguien, pues salúdelo en este momento. Y hermano, pues Dios lo bendiga.